Hola, hola, es un gusto poder saludarte, espero que te encuentres muy bien allí donde estás. Estoy contentísimo porque estamos entregando nuestro tercer episodio del webcast de Apocalipsis. Espero que el webcast anterior te haya servido y hayas podido también entender algunos asuntos. En este episodio vamos a estar viendo y abordando las claves interpretativas para entender el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis y algunos detalles también específicos. Vale aclarar que nuestro motivo principal es que tengas herramientas para entender e interpretar el Apocalipsis y luego vos, allí en donde estás, puedas analizar los aspectos más puntuales que sin duda vas a poder entender. Así que vamos a comenzar con las cuestiones contextuales e interpretativas de las 7 iglesias del Apocalipsis, así que vamos ahí. Muy bien, verás que la visión o la primera visión que tiene Juan allí en el Apocalipsis tiene que ver con las 7 iglesias, pero en la mayoría de nuestras Biblias comienzan las 7 iglesias en el capítulo 2, sobre todo con un subtítulo, en especial en la Reina Valera 60, empieza con un subtítulo introduciendo las 7 iglesias en el capítulo 2. Estructuralmente, como ya lo hemos visto y en el material que hemos dejado, en realidad estructuralmente y gramaticalmente la visión de las 7 iglesias comienza en realidad en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Desde allí tendríamos que estudiar las 7 iglesias. Ahora, yo te voy a dejar en esta primera parte 2 claves interpretativas importantes para entender las 7 iglesias. Te dejo la primera. La primera clave interpretativa tiene que ver con que la visión, allí en el capítulo 1, del versículo 9 en adelante, tienen que ver con elementos del santuario, ya sea celestial, pero también elementos del templo que tenían los hebreos aquí en la tierra. Eso es un detalle. El otro detalle es que la visión comienza con una primer fiesta mientras se toca la primer trompeta. ¿Se acuerdan cuando les dejé allí en el material? Pueden ver que el libro de Apocalipsis está prácticamente dividido en la mayoría de las fiestas solemnes. La primer fiesta anual que tenían los hebreos era la Pesaj, era la Pascua, y allí en el capítulo 1, versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Allí nos da a entender como que inicia la visión a partir de una trompeta, tal y cual festejaban los hebreos en la antigüedad. Otro detalle interesante en relación a esto es que el versículo 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Fíjense que Cristo, aquí exaltado en este capítulo, da imágenes claras del sacrificio que fue Él, ¿no es cierto? Que estuvo vivo, fue muerto y ahora vive para siempre. Son claras imágenes del cumplimiento de la Pesaj o de la Pascua sobre Él. Así que la primera visión tiene que ver con esto, y la clave interpretativa para entender las 7 iglesias tiene que ver con el contexto justamente hebraico. De hecho, si ustedes se fijan, la primera iglesia, que es la de Éfeso, Cristo se pasea entre los candelabros, dando a entender que la iglesia primitiva tuvo a Cristo en cuerpo, tuvo a Cristo desde una primera mano, ¿no? Ya vamos a analizar bien el mensaje dado a Éfeso. Así que esta es la primera clave interpretativa que te dejo para entender las 7 iglesias. La segunda clave interpretativa para entender las 7 iglesias tiene que ver con que hay una tensión. Ustedes van a notar que hay una tensión entre el presente y el futuro de la visión. Es decir, entendemos el mensaje de las 7 iglesias como un cumplimiento o doble cumplimiento. ¿Por qué doble cumplimiento? Es decir, hay un cumplimiento local presente, es decir, a las iglesias contemporáneas a Juan, y también un cumplimiento en el futuro, es decir, son visiones que tienen que ver con la profecía en el futuro. ¿Por qué decimos esto y qué nos dice la Biblia para que podamos entender el mensaje de las 7 iglesias como un mensaje profético, no solamente local y presente y contemporáneo a Juan? Porque el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 19, nos da esa clave interpretativa, nos da esa llave, que dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Vuelvo a resaltar que en la estructura literaria del libro de Apocalipsis, el capítulo 1 desde el versículo 9 está introduciendo la visión a las 7 iglesias.
no es un apartado. Si bien Juan ve a Jesús exaltado, con su boca, ¿no es cierto?, que sale una espada de doble filo, ve a Jesús con las 7 iglesias, ¿no es cierto?, perdón, con las 7 estrellas brillando allí en su diestra, ve a Jesús con los pelos blancos, que tiene voz de estruendo, es un Jesús exaltado y glorificado. No quiere decir que eso esté divorciado de la visión que tiene que ver con las 7 iglesias. Entonces, 2 claves interpretativas para acercarnos al Apocalipsis. La primera, ya te la dije, tiene que ver con una visión de los elementos del santuario y las festividades. Y la otra clave interpretativa tiene que ver con que hay una tensión entre el presente y el futuro de la visión. Por eso entendemos que el mensaje de las 7 iglesias es un mensaje de doble cumplimiento, como Apocalipsis 1:19 nos dice y como ya leímos. Van a notar que el mensaje de las 7 iglesias es la tensión también o la presión que sufre espiritualmente la iglesia desde adentro y la presión que sufre externamente. El mensaje de las 7 iglesias tiene que ver con eso, con la tensión interna espiritual y la tensión externa que genera el enemigo a través de los gobiernos, emperadores y otros agentes incluso religiosos sobre el pueblo fiel de Dios. También les voy a dejar en el material un archivo Word donde ustedes van a tener un cuadro comparativo muy interesante para que puedan estudiar un poquito mejor. Otro detalle en relación a esta clave interpretativa que venimos diciendo, a esta segunda clave interpretativa. Van a ver que Jesús tiene las 7 estrellas, ¿no? Las estrellas eran conocidas en la antigüedad para guiar a los barcos y en las religiones más que nada del antiguo cercano oriente, las estrellas eran utilizadas y pensando, ¿no es cierto?, en realidad, de que las estrellas guiaban el destino de las personas. Así que de alguna manera Juan conocía todo esos simbolismos y todos esos pensamientos de su gente que lo rodeaba. Entonces también se utiliza este simbolismo dándonos a entender también de que Cristo guía, ¿no es cierto?, a la iglesia y está en sus manos su historia, ¿no? Jesús sostiene las estrellas en su mano derecha, ¿no? Otro detalle en relación a las claves interpretativas para acercarnos a las 7 iglesias. El número 7. Ustedes van a pensar, ¿por qué hay 7 iglesias? En realidad no había 7 iglesias únicamente, había más iglesias. Entonces vean que el Señor aquí le da un mensaje a Juan. Juan tiene que recibir esta visión de 7 iglesias, pero en realidad no había solo 7 iglesias. Por eso es un término simbólico. Ahora, el número 7 tiene un significado, ¿no?, en la Biblia. El número 7, y tal vez ustedes ya lo saben muy bien, el 7 simboliza totalidad, perfección. Es un número muy popular en aquellos años, ¿no? Y en el antiguo cercano oriente, el número 7 era muy utilizado y muy popular. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis está sostenido en una estructura de 7, ¿no?, de 7 grandes partes. Incluso el número 7 aparece en el Apocalipsis 55 veces. Qué interesante, ¿no? Por darte un ejemplo, tenemos los 7 candelabros, las 7 estrellas, los 7 sellos, los 7 espíritus, los 7 ángeles, las 7 plagas, los 7 cuernos, las 7 montañas, y así una larga lista de etcétera, ¿no? Aparece una cantidad de veces, así que hay que prestarle atención, por lo menos en su simbolismo, como aparece en el cuadro que también le hemos dado comparativo de símbolos. Tenemos aquí también este número simbólico que se aplica también a las iglesias, así que por lo tanto las 7 iglesias representan no solamente a las iglesias locales y contemporáneas a la época de Juan, sino que también llegamos a esa conclusión de que las 7 iglesias tienen que ver con una cuestión simbólica, ¿no? Nosotros sabemos bien que a la luz de la historia y a la luz de esta época de la historia, entendemos las 7 iglesias como los periodos sucesivos de la historia de la iglesia. Otros detalles que te quiero dejar en relación a cómo abordar el libro de Apocalipsis y en especial a la interpretación de las 7 iglesias. Por ejemplo, que cada carta tiene una estructura homogénea, prácticamente se repite la misma estructura en cada carta y te voy a dejar un cuadro comparativo en relación a eso. Por ejemplo, se da el nombre a quien se dirige, se identifica el autor de la carta, hay una descripción de la condición de cada iglesia, hay un mensaje de censura. En las 7 cartas vas a ver que hay una amonestación y hay un llamado. En las 7 iglesias vas a ver que hay una recompensa al que vence. Hay también algunas diferencias, ¿no? Sardis y la Odisea no tienen alabanzas, por ejemplo, ¿no? Ustedes van a ver que Dios no le da halagos a esas 2 iglesias. Y a Esmirna y Filadelfia no tienen censura, ¿verdad? Esos son detalles que ustedes van a encontrar. Otras características que tienen estas 7 cartas, ¿no?, es que hay que aplicarlo simbólicamente, ¿no es cierto?, a
distintos periodos de la historia de la iglesia. Cada iglesia es un tipo de condición, ¿no es cierto?, de condición espiritual también, de cómo iría a estar la iglesia a lo largo del tiempo hasta el fin de los tiempos. ¿Está bien? Cristo representa a cada una de ellas en la forma en que lo necesitan. Cada iglesia tiene una necesidad y Cristo se presenta como la necesidad, ¿no es cierto? Cristo se presenta como el que suple esa necesidad tal cual la iglesia localmente y también proféticamente necesita, ¿no? Estas iglesias tienen una aplicación local, como ya dijimos, situaciones particulares también de la época de Juan. Hay situaciones muy detalladas, por ejemplo allí se nos habla en la iglesia de Éfeso de los Nicolaitas, ya vamos a hablar de eso. Es una situación muy local, particular, que podríamos aplicarlo también, no tanto a una cuestión profética, pero sí cómo se dio la situación, ¿no? La situación cómo se dio sí se aplicaría proféticamente, pero no tanto con los Nicolaitas en sí mismos. Entonces esos son detalles que hay que tener en cuenta. Ahora, muchos se preguntarán por qué Dios, y en este caso por qué Juan, le fue revelado estas 7 iglesias en particular y no otras. ¿Por qué Juan habla específicamente a estas 7 iglesias y no a otras como había tantas? Bueno, algunos dicen que, y es lógico, ¿no? Geográficamente estaban emparentadas. Prácticamente si uno quisiera hacer un recorrido en las 7 iglesias, después les puedo dejar una fotito ahí sobre cómo es. Si ustedes quieren hacer un recorrido de las 7 iglesias, van a notar que desde que empezás en Éfeso y seguís por el resto, haces un círculo si volvés a Éfeso, ¿no? Estaban todas dentro de todo cerca del mar. En realidad la más cerca del mar y la más cerca de la isla de Patmos era Éfeso, ¿no? Así que es lógico pensar de que Juan escribiera a la primera iglesia, o la primera carta iría a la primera iglesia más cercana a su distancia, es decir, el mensajero llegaría bien rápido a la primera iglesia que era la de Éfeso, ¿no? Es decir, evidentemente había un camino que las unía, tanto de ida como de vuelta. El otro detalle, ¿por qué tal vez Dios reveló el mensaje de las 7 iglesias a estas en particular y no a otras? Por el significado simbólico de algunos de sus nombres, ¿no? Ya vamos a notar eso a lo largo de este webcast. El significado que tiene cada nombre de la iglesia se aplica también a la condición espiritual de cada iglesia, ¿no? Y también en relación al desarrollo histórico y profético de cada iglesia. Recuerden que cada iglesia representa un periodo histórico sucesivo del desarrollo de la iglesia cristiana. También otro dato interesante es que eran centros de grupos de iglesias. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea afectaba a Colosas y Decápolis, eran como pequeños distritos. Y también el número 7 representa a toda la iglesia en realidad. Si bien están aplicadas a estas 7 iglesias, podemos entender que se aplica a toda la iglesia, ¿no? Por el mismo número 7. El número 7 significa totalidad y perfección.